Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es poder apartar tiempo para escudriñar las Escrituras. Es lo mejor y más excelente que puede hacer un creyente en esta época. Bien, amados, les invito a buscar en el libro de Hechos el capítulo 2. Libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vamos a estar hablando sobre el hablar, el don de hablar en lenguas. Don de hablar en lenguas. Vamos a estar meditando sobre ese tema, porque no es menos cierto de que hay mucha confusión. Siempre ha habido confusión, pero hoy más que nunca sobre ese tema. Hechos capítulo 2, verso 4. Si ya todos tienen abiertas sus Biblias, vamos a leer la palabra del Señor. Dice Hechos 2, capítulo 2, verso 4. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Quiero leer la última parte. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Por favor, guíanos en este estudio bíblico. Guíanos, Dios mío, a encontrar las perlas de gran precio. Llénanos de tu amor, llénanos de tu misericordia. No nos abandones. Derrama de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Y por favor, que tú estés revelando estas verdades a nuestras vidas y que podamos ciertamente adherirnos a ella para hacer tu voluntad. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace mucho tiempo, hablándoles a ustedes desde a partir de 1996 y 97, que fue cuando conocí al Señor. Claro está, en la iglesia pentecostal. Una de las cosas de que se hablaba mucho y se continúa perpetuando ese tema era que el creyente tenía que hablar en lengua. Pero tenía que, por ejemplo, si deseaba entrar a un seminario bíblico, tenía que tener el don de hablar en lengua. Tenía que haber sentido, experimentado ese don. En su momento pensé que era algo lógico, pero años después he podido meditar en el asunto y me doy cuenta que es la injusticia más grande que existe. Después ustedes podrán llegar a la conclusión por qué estoy diciendo que es una injusticia. Bien, ¿qué es hablar en lengua? ¿Qué es hablar en lengua? Bueno, hay personas que pueden decir, no, hablar en lengua es hablar en otro idioma, un idioma celestial. ¿Qué sería entonces hablar en lengua? La habilidad especial que el Espíritu Santo confiere al creyente. Capacidad de hablar múltiples idiomas para transmitir un mensaje.
O sea, le da esa capacidad al creyente, a una persona que no ha estudiado en una escuela de lenguas, y le da la oportunidad no solamente que hable un tipo de lengua, sino que hable varias, múltiples lenguas. Esa sería la capacidad especial que da el Espíritu Santo. Pero que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que confunden el hablar en lenguas bíblico con la glosolalia. ¿Y qué es lo que es glosolalia? Lenguaje ininteligible, con palabras inventadas, una sintaxis alterada, propio de ciertos enfermos mentales. Oye cómo se define, escuchen cómo se define la glosolalia, su significado. O palabras inventadas con secuencias rítmicas y repetitivas, común en estados de trance y en ciertos cuadros psicopatológicos. Así se define la glosolalia. Lo que deseo explicar en esta hora, qué es lo que es el hablar en lengua que viene del Espíritu Santo. Tenemos que comenzar por el principio. Jesús habló de que los discípulos iban a recibir el don de hablar en lengua, en otras lenguas. Ve conmigo a Marcos capítulo 16, verso 17. Dejemos que la Biblia dé la respuesta. Marcos capítulo 16, verso 17. Leemos así. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Ese es el verso 17. Una vez más te lo puedo leer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Jesús profetizó y dio promesa a los creyentes, a los discípulos, de que hablarían otras lenguas. Cuando vemos nuevamente Hechos capítulo 2, a partir del verso 4, vemos el cumplimiento de esa palabra profética de nuestro Señor. Los creyentes hablaron nuevas lenguas, pero estas lenguas no me parece a mí que fueran inventos o fueran palabras repetitivas o fueran cosas por las que podemos sacar cuenta de que eran idiomas celestiales. Nada que ver, porque la misma Biblia da la respuesta, que los hombres atónitos y maravillados decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos? A partir del verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y da una lista de naciones en donde ellos pertenecían, y ellos escuchaban el mensaje de Dios en su propia lengua. Y no eran pocas, por cierto. Ahí en tu Biblia tú lo puedes marcar y te puedes dar cuenta de eso. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? Mira, hay puntos para entender. Hay 3 puntos para entender los motivos por los cuales se dio el hablar en lengua en el Nuevo Testamento. Si tú revisas nuevamente Hechos capítulo 2, del verso 4 al 11, te darás cuenta que se hablaba en lengua para transmitir el mensaje de forma urgente para personas de otras naciones. El mensaje en ese momento era urgente como lo es ahora. Número 2. A los no judíos también se les dio la capacidad, el don de hablar en lenguas. Y el objetivo era magnificar a Dios. Lo puedes encontrar en el libro de Hechos, capítulo 10, del verso 45 al 46. Número 3. Podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 6, que después de la impartición de una bendición del apóstol Pablo a 12 hombres, ellos hablaron en lengua y profetizaban. O sea,
que podemos decir que el hablar en lengua tiene como objetivo transmitir un mensaje urgente, magnificar a Dios y profetizar. Y profetizar. 3 puntos muy importantes de este tema. Ahora, no todo queda ahí. Te invito a que busques Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Aquí está mejor explicado. Primera de Corintios capítulo 14. El subtítulo es El hablar en lenguas. Dice a partir del verso 2, porque el hablar en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Mira, hay gente que dice que son lenguas angelicales. Y yo me pregunto en qué lengua, qué tipo de lengua hablan los ángeles, para que ellos puedan confirmar que son lenguas angelicales. Sigue diciendo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, claro está, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Aquí vemos que el hablar en lengua es para cumplir un propósito objetivo. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Estás entendiendo? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y eso es lo que ha sucedido desde los años 80 y 90 hasta nuestros tiempos. Las personas hablando una glosolalia, un lenguaraje que no edifica, que a veces no sabemos de qué tipo de manifestación viene. Unos dicen que es del Espíritu Santo. Yo no estoy intentando caer en una blasfemia, pero me parece que cuando alguien está diciendo palabras repetitivas, ahí no está transmitiendo ningún lenguaje, ninguna palabra profética, ningún mensaje. Solo está repitiendo algunas frases inventadas. Es a lo que nosotros le llamamos glosolalia. Dice el apóstol Pablo, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ninguno carece de significado. Ahí hay muchos idiomas en el mundo. Antiguamente el griego era la lengua internacional. Hoy lo que tenemos es el inglés. Pero no carece ninguna lengua de significado. Estas palabras que algunas personas dentro de una congregación repiten y repiten y repiten, ¿tiene algún significado? Ellos mismos saben lo que están diciendo. Alguien de la congregación sabe lo que ellos están diciendo. Recuerdo un caso ya en Cuba. Recuerdo un caso que de una iglesia pentecostal que había una hermana que decía en todo tiempo, sicamanda, 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 sicamanda. Y no hablaba otra cosa que no fuera eso. Y ella decía que hablaba en lengua. Al final el pastor se molestó tanto en una ocasión de esas de la que ella estaba diciendo sicamanda, sicamanda, que tuvo que decirle, está bueno ya, hermana, sica no manda nada. Aquí el que manda es el Señor. Porque
pensamos que si ponemos la boca así, que si decimos, una vez una señora me dijo, no, porque tú tienes que poner la boca de cierta forma y empezar a decir alabanza, 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 alabanza. Entonces, eh, quiere decir que lo estaban haciendo conscientemente para que se le trabara la lengua y saliera cualquier cosa, inventos. Entonces, ¿eso sería un lenguaje angelical de lo que ellos dicen que es hablar en lengua? Poner la boca de cierta forma, la lengua, de manera que cuando repitas algo se digas cosas que no tienen sentido. No me parece que es el mensaje de la Biblia. Pero sigamos escudriñando. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Todo debe hacerse para edificación. Todo debe hacerse para edificación. Dice el verso 13, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarla. Mira, que una persona comienza a hablar inglés sin haber estudiado inglés, japonés, francés, portugués, alemán, cualquier idioma, que alguien reconozca que lo que está hablando es un idioma que hay en la tierra. Bueno, si estás hablando un idioma que tú no conoces, pero que otros pueden identificar cuál es, entonces pide interpretar, pide en oración poder interpretar esa lengua. Pero ¿qué vas a poder interpretar tú en una repetición sin una incoherencia? ¿Qué vas a poder interpretar? Dice el verso 14, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Perdimos el tiempo. La gente decía, no, tenemos que pasé 3 horas, 4 horas hablando en lengua. ¿Pediste a Dios interpretar lo que estabas diciendo? No lo hiciste. Perdiste las 3 horas, las 4 horas hablando repeticiones y glosolalia por gusto. Porque quedaste sin fruto, tu mente quedó sin fruto, quien te oyó se quedó sin fruto, te tildó de loco o te tildó de loca. ¿Qué pues? Dice Pablo, el verso 15, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, el que está a tu lado, tu hermano y tu hermana, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Ahora que mi esposa empieza a hablar inglés, ella da gracia, porque ella conoce la lengua y empieza a hablar, empieza a regocijarse, empieza a sentir una bendición grande, sabe lo que está diciendo, pero mi mente, yo que estoy escuchándolo, me quedo sin poder dar gracia, porque ella es edificada, pero yo quedo sin poder beneficiarme de esa acción de gracia, sin poder participar de esa adoración. ¿Te das cuenta? Es un ejemplo que te pongo. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pablo, misionero, apóstol. Pablo, que tuvo que ir, que tuvo que dar su mejor mensaje en Grecia. Tuvo que dar su mejor mensaje en Italia. Y creo que hasta España llegó. ¿Te das cuenta? Porque él decía, hablo más lengua que todos vosotros. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, pero para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Entonces Pablo estaba claro. Necesitamos edificar el cuerpo de Cristo.
Nuestro Dios dijo por medio del apóstol Pablo que todo lo que se haga con decencia y con orden para edificar a la iglesia. No podemos ir andando haciendo espectáculos, haciendo cosas, diciendo cosas para que las personas crean que en nosotros hay un poder sobrenatural de Dios. Seamos simples, seamos sinceros, seamos honestos con nosotros mismos, seamos honestos con los oyentes. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos con conciencia limpia. No necesitamos estar agradando a nadie. Dios es el que produce el querer como el hacer. No necesitamos ir hablando con vanas repeticiones para que la gente nos dé su aprobación. No, Dios es el que toma el control de todo. Dios es el que lleva a cabo la obra. Él es el dueño de todo. No necesita que ahora nos sacrifiquemos y mostremos cosas que no son reales. Seamos sinceros en nuestra manera de vivir, seamos honestos. Sirvamos a Dios de todo corazón. No tratemos de demostrar manifestaciones que no vienen del Espíritu de Dios. Eso puede ser una maldición para nuestras vidas. Entonces estamos pensando que lo que estamos diciendo es una blasfemia. Blasfemia es que salga de nuestra boca una cosa satánica y le estemos colocando el nombre de que viene del Espíritu Santo. Creo que eso es la blasfemia mayor que puede existir. Recuerdo un caso de un pastor, del pastor Nehemías Cook, que nos relataba cómo un extranjero entró en una congregación hace muchos años atrás. Y había una persona hablando las supuestas lenguas. Creo que el señor era un asiático. El señor dijo, ese señor, el que entró a esa congregación, dijo: yo reconozco la lengua que está hablando esa mujer, pero yo no me atrevo a decir aquí, por vergüenza, yo no me atrevo a decir lo que esa mujer acaba de decir aquí en este lugar. Mira, si hubiera sido algo bueno, él hubiera compartido el mensaje, la interpretación, lo que ella dijo. Pero él dijo que él no se atrevía a decir lo que esa mujer había dicho por su boca. Tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos atribuyendo manifestaciones, decimos que son de Dios, que son del Espíritu y vienen de otra fuente. Tengamos mucho cuidado con eso. Yo no soy quien para juzgar a nadie, no es mi objetivo juzgarte, yo no soy quien te va a juzgar, pero tienes que andar con pie firme, con paso firme, cuando tú vayas a decir que es palabra de Dios, porque existen falsos profetas. Personas que dicen Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y Dios nunca habló. O esto es del Espíritu Santo, sí, y le ponen el cuño, le ponen el sello como si fuera verdad. Tú no sabes. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Continuamos. Dice Pablo: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Mira, eso se cumplió en el día del Pentecostés, cuando los discípulos, ya apóstoles, recibieron el hablar en lengua. Ellos transmitieron el mensaje. Pero mira, si la misma palabra profética lo dice, con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Algo viene a mi mente y quiero compartirlo contigo. ¿Por qué estos hermanos y amigos que hablan en la cadena nacional, que hablan en la TV mundial, los televangelistas, los pastores estos que
que van a otras naciones de visita, ¿por qué ellos le pagan a un intérprete? A ver, porque ellos le pagan a un intérprete. Dios no es poderoso para ellos, para darle a ellos la capacidad de hablar la lengua de ese país. Claro que sí. Claro que sí le puede dar esa capacidad. Y ellos ir y hablar el mensaje en la lengua de ese pueblo, de esa nación. Pero ¿qué hacen nuestros pastores, nuestros hermanos? ¿Qué hacen los evangelistas? ¿Pero qué hacen los misioneros? La mayoría de las veces lo puedes tú ver que le pagan a un intérprete. A no ser de que ese hermano conozca la lengua de ese país. Pero por ejemplo, el que viene de un país de habla hispana, a no ser de que conozca el portugués, ¿cómo predicará aquí en Brasil? O si va a los Estados Unidos o a Canadá, si no conoce la lengua, el inglés, tiene que buscar un intérprete, pagar o buscar un intérprete de alguna forma para poder compartir su mensaje o el mensaje de Dios. ¿Estás entendiendo? Puedes decirme que soy un herético, puedes decirme que estoy equivocado, tú tienes todo el derecho, yo también tengo el derecho de defender estas verdades bíblicas. Yo tengo el derecho de defender la palabra de Dios. Continuemos. ¿Qué dice? Así que, verso 22, así que la lengua son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Lo voy a leer. Así que la lengua son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es señal a los incrédulos, sino a los creyentes. Del poder, de la fuerza, de la poderosa manifestación de nuestro Dios. Está bien claro aquí en las Escrituras. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto, un incrédulo, ya lo está diciendo, ¿no dirá que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y eso fue lo que sucedió en aquella época de los años 80 y 90. La gente se reía, escuchaba aquel espectáculo, no sabía qué lo que era, se mofaba, se dio a pie a mucha burla, porque la gente se dejó, y aún los líderes religiosos se dejaron guiar por el emocionalismo. Se dejaron de guiar por un emocionalismo. Y de ahí nadie le podía hacer retroceder. Mucha confusión, muchas cosas que llevaron a personas mirar atrás. Es triste. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Vamos a leerlo, dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, un indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por la palabra que va a escuchar, que va a entender, va a ver el deseo de arrepentirse de sus pecados, va a tener el deseo de aceptar a Cristo, va a tener el deseo de buscar la verdad. Pero si lo que escucha son todo el mundo hablando glosolalias, cosas que no tienen sentido, lo que va a decir, esta gente se volvió loca. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
Si habla alguno en lenguas extrañas, pero esas lenguas extrañas, una vez más te digo, no es glosolalia, no es vana repetición, lenguas que existen en este mundo. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, uno interprete. Si no hay intérprete, ¿sabe cuál es la orden? ¿Sabes cuál es la orden? Dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No hay quien diga lo que significa lo que se está diciendo. No hay quien pueda dar un mensaje claro. Entonces le manda a callar, cállese. Cállese y usted mismo hable y para usted y para con Dios. Edifíquese usted, porque los demás no van a ser edificados. Asimismo, los profetas hablen de 2 a 3 y los demás juzguen. Y los demás juzguen. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahora todo el mundo está diciendo una palabra, no coincide una con la otra. Lo que va a haber una gran confusión en esa congregación. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Fíjate que me estoy yendo ya un poco del tema, porque es que este capítulo habla de las lenguas y habla de la profecía. Pero oye lo que dice. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No puede haber eso de que le dijeron, hermana, siéntese ahí, usted no es su turno de profetizar, espere que termine el hermano de hablar. Ay, no, lo siento mucho, el mensaje se me olvidó, se me fue. No, discúlpame, el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Se sujeta. No, porque yo estaba en trance y ahora tú me cortaste, ahora se me olvidó. No, discúlpame. La Biblia no dice eso. Dios le dio un mensaje a usted. Usted espera su turno y cuando le toque usted se levanta y da ese mensaje. Porque no puede ser que Dios me diga algo, me dé un mensaje profético para transmitirlo. Y porque alguien me dijo, hermano, espérate, deja que termine el hermanito allá antes de hablar para que te toque el turno para hablar. Y yo diga después, no, lo siento, mi hijo, tú me cortaste, ya yo no tengo nada que decir. No, la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Yo tengo el mensaje, yo tengo esa palabra que que me dio para compartir. Yo espero en mi turno y comparto con los demás cuando fuere necesario la palabra, sin haberme olvidado de ninguno de los detalles. Es así. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Tu Dios, mi Dios, Jehová de los ejércitos, no es un Dios de confusión, sino de paz. Es un Dios de orden. Y como es un Dios de orden, nosotros tenemos que compartir, tenemos que llevar ese orden en su casa. Como en todas las iglesias de los santos. Aún ya entra en el tema, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren que aprendan algo en casa y que pregunten a su marido, ya eso ya está hablando de temas mayores. Claro está, el verso 39, cuando lo lees de este capítulo, dice, así que hermanos, procurad profetizar. No está impidiendo que usted profetice. No impidáis el hablar en lengua. No, con este mensaje que te doy, no significa de que tú no seas tocado por el Espíritu Santo y te dé un mensaje en otra lengua. En inglés, en portugués, en francés, en alemán, en árabe. Dios te puede usar, claro que sí. Lo que me parece que por las escrituras, lo que no es bíblico, es que tú hagas una repetición como lo que te conté, como la historia que te conté de la hermana diciendo sí que manda, sí que manda, sí que manda, sí que manda. Ni yo sé lo que quiere decir eso. Sí que manda. ¿Tiene algún mensaje? No, es una repetición, algo inventado. Eso es lo que no puede suceder. Por último,
te puedo decir algo. Así que, hermanos, procurad profetizar, no impidas el hablar en lengua, pero hagas, verso 40, último verso de ese capítulo, pero hágase todo decentemente y con orden. Y con orden. Nosotros queremos dar buen testimonio, nosotros queremos compartir el Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que ser verdaderos embajadores, no saliendo como si fuéramos unos maniáticos o unos locos, haciendo solamente el hazmerreír del mundo. Que el Señor nos libre de eso. Pablo decía que prefería hablar pocas palabras con el entendimiento que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y Pablo sí sabía de lengua, sí conocía otras lenguas, porque para caminar, para hacer ese trabajo misionero en otras naciones, o tenía que aprender en el camino esa otra lengua, o ya había tenido que estudiar con antelación esa lengua para poder compartir en español, en griego, en italiano, ese mensaje que hizo, que verdaderamente lo hizo. Pero todo hágase decentemente y con orden. Algo que nos decían hace mucho tiempo, que se encuentra aquí en Primera de Corintios capítulo 13, es que todo eso al final llegará a su fin. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 13 capítulo 8. Perdón, Primera de Corintios capítulo 13 verso 8. Dice, porque acuérdese que el 1 Corintios 13 habla de la preeminencia del amor, pero aprovecha en el verso 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Te lo voy a leer nuevamente. Estos son perlas de gran precio. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Se ha cumplido esta palabra en 1 Corintios 13, verso 8, todavía no. La ciencia se sigue aumentando y no ha parado las lenguas. Hay muchas lenguas en el mundo y todavía tenemos profecías que están por cumplirse. Esto es poderoso. Hermano, esto es maravilloso. Habíamos dicho entonces que 3 puntos importantes. El objetivo que tenía hablar en lengua era transmitir de forma urgente un mensaje. Hechos 2, del verso 4 al 11. A los no judíos, o sea, los creyentes gentiles de otras naciones, también pudieron recibir el hablar en lengua. ¿Para qué? Para magnificar a Dios. Hechos 10, verso 45-46. Y vemos también de cómo, después de una impartición espiritual, cuando Pablo puso su mano en la cabeza a 12 hombres, hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces la idea sería que el hablar en lengua es para transmitir un mensaje, para magnificar a Dios y para profetizar. No carece de significado. Mira, recuerdo algo que dice el Salmo 34, verso 13. Guarda tu lengua de mal y de tus labios hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Que todo lo que salga de tu boca sea conforme a la palabra. Que todo lo que tú entiendas y confirmes que vienes de Dios sea verdadero. No sea por emoción, no sea porque alguien me dijo que si no hablaba en lengua no podía entrar al seminario bíblico, o porque si no hablaba en lengua no tenía el derecho de ser bautizado.
Amigos, la ignorancia ha hecho errar a mucho pueblo. La falta de conocimiento. La falta de conocimiento. Y yo diría mucho más, la manipulación de hombres perversos que han hecho cosas solo para piedra de tropiezo, para no permitir, o diría algo más, para evitar el adelantamiento de muchos de nuestros hermanos en la fe. No sé con qué objetivo se hacen y se dicen estas cosas. Pero mucho pueblo se desenfrena por falta de entendimiento. Personas inventando hablar en lengua para que le den chance de entrar al seminario. Personas inventando así, repitiendo cosas que no tienen sentido para que entonces el líder crea que ya ese fue bautizado. Mira, hay una cosa que por último quiero decirte. Que los frutos del Espíritu son amor, paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Que son frutos que se van manifestando. ¿Cómo voy a decir yo que tú no tienes Espíritu Santo? ¿O cómo dirás tú que yo no tengo Espíritu Santo? Solamente porque no hablo en lengua. No, Giovanni no tiene el Espíritu Santo porque él no habla en lengua. Es un blasfemo. No, mi hermano y mi hermana, no es así. Amor, paz, benignidad, dominio propio, mansedumbre, templanza, todo lo que viene del Espíritu de Dios. ¿Tú crees que yo, si no fuera por el Espíritu de Dios, yo pudiera darte este mensaje? Yo pudiera compartir este mensaje contigo, porque es difícil. Porque compartir un mensaje de esta índole, esto requiere responsabilidad. Y no por los hombres. Esto requiere una responsabilidad muy grande. A mí no me interesa lo que digan los hombres de mí. O el tipo de juicio que me puedan hacer, el juzgarme. Quiero hablar de las personas que juzgan a otras personas. Ellos pueden juzgarme, es lo que quiero decir. Pero este mensaje, si no es por Espíritu Santo, yo no puedo darlo. Porque otra cosa, nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Estas palabras que comparto hoy contigo no es para que te desanime. No es ahora para que salgas diciendo el pastor, el evangelista, el diácono me engañó, todos me engañaron. No se trata de eso. No se trata nada de eso. Hay personas que necesitan meterse con Dios, necesitan profundizar mucho más en estos temas, buscar la verdad en lo íntimo. Acuérdate que Dios pasa los tiempos de ignorancia, Él perdona los tiempos de ignorancia. Y puede ser que por ignorancia ese líder, ese diácono, ese evangelista te transmitió el mensaje y tú también como él lo creíste. Pero la verdad está aquí en la Biblia. La verdad de todas las cosas está aquí. Y tú necesitas saberlo y yo necesito saberlo. Porque no daremos cuenta delante de hombre, daremos cuentas delante de un Dios santo. Y puede ser que nos diga si tú sabías la verdad. Puede ser que Él nos reclame. Si tú sabías la verdad, ¿por qué no la compartiste? ¿Por qué te callaste? Eres tan culpable como ellos. Que Dios nos libre de eso, hermano. Que Dios nos libre. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. De lo que te decía, de lo que viene de la mano del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no leemos parte de ese capítulo? Dice, a partir del verso 1, mira lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimientos de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Por eso ahora te doy la respuesta de que todo el mundo en la congregación no tiene que hablar en lengua. Todo el mundo en una congregación no tiene que profetizar. Todo el mundo en una congregación no tiene que hablar palabra de sabiduría. No todo el mundo sana, como se hace, todo el mundo imponiendo mano, declarando sanidad sobre la gente. No todo el mundo tiene ese don. No todo el mundo hace milagros. Hoy se quiere repartir milagros como si fuera un mercado. A la orden del día. A otros de discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. A otros géneros de lengua o interpretación de lengua. Pero todas estas cosas le hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso no depende de ti y de mí. No depende de ti y de mí. Es el Espíritu Santo el que escudriña los corazones. Sabe si estás capacitado para recibir algún tipo de don. E irrevocables son los dones. Ahora, de parte de Dios, los ministerios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Tú sabes los ministerios cuáles son. Apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, Efesios 4, a partir del verso 11. Tú conoces los ministerios. Pero no soy yo para decir ahora que porque no hables en lengua no tienes Espíritu Santo. ¿O puedes tú decir que yo no tengo Espíritu Santo? Si el tan solo hecho de sentir la voluntad de preparar este mensaje, el poder compartir por las redes, que requiere sacrificio, requiere un gran sacrificio, hablar por las redes, no es fácil. ¿Crees que esto lo hubiera podido hacer con mi fuerza? ¿Crees que esto lo hubiera podido hacer por mi propia voluntad? No. El Espíritu Santo produce el querer como el hacer. Él es el que actúa en nosotros. Amados, sería bueno que no dejaras pasar esta oportunidad y escudriñaras estos versos bíblicos que he compartido contigo. Es poderoso y es especial tesoro el poder hallar estas perlas de gran precio. Dios nos ama. Dios nos ama. Y porque nos ama es que quiere que hagamos las cosas con conciencia, con sinceridad y honestidad. Recuerda que un día seremos juzgados por lo bueno o por lo malo, por lo que hicimos o dejamos de hacer. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amados, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén.